En esa única vía pueden los pobres mejorar. La otra vía tiene que entrar el Estado a fuerza, no hay alternativa, por tres vías. En un estudio, no viene al caso, no estamos en un salón de clase, el proyecto es darles educación de altísima calidad, es decir, más calidad a la educación de los pobres que a la educación de las clases medias y los ricos, revertir lo que es natural, que a los pobres se les dé una educación pobre. Bueno, no, a los pobres hay que darles educación como si fueran ricos, y a los ricos dejarlos que den la que se les dé su real gana. La segunda, esto es importante, los servicios de salud necesarios para que todas las enfermedades propias de los pobres desaparezcan y los pobres tengan enfermedades de clase media. Y la tercera es una inversión del Estado, una inversión estratégica en ciertas áreas, por ejemplo, de comunicación, tanto comunicación física como comunicación de los celulares, etcétera, para permitirles hacer realidad la inversión que se va a hacer en salud y en educación. Entonces, si el pobre tiene una expectativa que él considere real de llegar a dar un salto, ya no él, sino sus hijos o los hijos de sus hijos, entonces sí tendrá sentido ahorrar. Entonces sí tendrá sentido dejar a un lado esa cultura de la pobreza de la que habló Oscar Lewis y abandonarla por una cultura del pobre que se hace a sí mismo, pero con la ayuda sistemática, inteligente, que eso ya está más difícil, y honrada del Estado, que es todavía mucho más difícil, de dirigir esa energía de la sociedad a esas tres áreas, más un entorno político democrático, pero eso se da por sentado. Entonces, en ese caso, sí podría cambiar la cultura de los pobres frente al ahorro, frente a las instituciones financieras, frente al disminuir sus consumos actuales en aras de un futuro que sí existe, pero que ahorita lo han de ver más o menos como los vieron esa familia que Oscar Lewis estudió hace medio siglo en la zona de Tepito del Distrito Federal. Gracias, Lorenzo. Juan Ramón, en vista de que la propuesta de Andrés Manuel López Obrador es que de ganar en la presidencia tú seas el secretario de Educación Pública, te preguntan qué papel jugaría la educación para una mayor inclusión financiera. Y hay varios fans tuyos, entre los que me encuentro, por cierto, tengo que decirlo, y te mandan a preguntar si solamente serías secretario de Estado con Andrés Manuel López Obrador o aceptarías también hacerlo con otro candidato en caso de que otro gane. Bueno, tengo la impresión de que esta pregunta... Acá está, acá está, de verdad. Va con mucho gusto. Miren, pero nada más permíteme antes, por favor, complementar un poco y contrastar un poco lo que han dicho mis buenos amigos Jorge y Lorenzo. Porque, a ver, yo no puedo aceptar la premisa, porque no se sustenta en la realidad, que la educación para los ricos es buena y la educación para los pobres es mala. Porque lo que tenemos en México son escuelas privadas buenas y malas y escuelas públicas buenas y malas. Y ahí están, ahí sí, todas las evaluaciones nacionales e internacionales que se han hecho, donde esto que digo queda claramente sustentado. Partir del principio que solo las escuelas privadas son buenas y solo las públicas son malas, creo que es un enfoque con el que no coincido. Pero sí me parece que lo que es fundamental es rescatar a la educación como el gran mecanismo de capilaridad social que lo fue y que ha perdido un poco, no totalmente ese valor. Miren ustedes, en 2005
el 24% de los estudiantes que entraron a la UNAM era la primera generación en su familia que llegaban a un nivel de educación superior. Estoy hablando de hace 6 años, 7 años, en donde todavía veíamos claramente, en efecto, que la educación pública cumple con ese papel fundamental que es el de la capilaridad social, el de la movilidad social. El fin último de la educación tiene que ser ese, un sistema educativo que no propicia la movilidad social, es un sistema que no está funcionando. Para mí es la prueba de fuego de cualquier sistema educativo. Entonces, yo creo que lo que hay que plantear es que necesitamos avanzar en calidad y cobertura en todos los niveles, en el público y en el privado, en el preescolar y en el posgrado. Hay que involucrar, por supuesto, mucho más a los padres de familia. Hay que hacer una tarea muy complicada, pero no imposible con el magisterio. Sin buenos maestros no puede haber buena educación. No es fácil, pero no lo veo imposible. Si partimos otra vez del principio que cada uno tiene que asumir su responsabilidad. A ver, la responsabilidad de la educación en este país es del Estado, no de una organización sindical, sea cual fuere. Estas son tareas del Estado y vamos a partir de esos principios, que las organizaciones sindicales defiendan sus derechos laborales y que el Estado los respete y que el Estado asuma la responsabilidad constitucional que le toca y las organizaciones sindicales lo respeten. Hablaba hace rato Leo, Jorge, del Estado. El Estado en México pienso que en muchos aspectos se nos ha desdibujado y tiene múltiples expresiones. Esa erosión del Estado mexicano. Una de ellas es que donde tiene que asumir con toda claridad su rectoría, no la ha podido asumir. Esa es la realidad. Jorge Castañeda bien decía, a ver, ¿para qué queremos un Estado? Pues para que nos dé seguridad, en primer lugar. En segundo lugar, que nos provea de servicios básicos, educación, salud, que propicie el empleo. Porque si no, ¿para qué queremos un Estado? Entonces mejor queremos una gerencia. Ya se cayó en esa tentación. Y los gerentes no pueden reemplazar a los jefes de Estado. Pues yo creo que en el fondo lo que estamos haciendo es repensar un poco el Estado mexicano y cómo contribuimos a fortalecer ese Estado con una visión moderna. No se trata de un Estado obeso, se trata de un Estado con músculo, no se trata de un Estado inclusivo, se trata de un Estado respetuoso, que sepa muy claramente dónde interviene, dónde no interviene, qué le toca, qué no le toca, qué le toca a la empresa, qué le toca a la sociedad civil, qué le toca a la academia. Bueno, es que si alguien no tiene esta claridad en cosas tan fundamentales, pues entonces que se dedique a otra cosa. No todos tienen por qué tener esta claridad, pero quien quiera asumir la jefatura del Estado mexicano tiene que tener esta claridad para que en función de ello se tomen decisiones. Yo acepté la invitación que hace varios meses me hizo Andrés Manuel López Obrador para que, como él mismo lo dice, y lo ha reiterado aquí Leo, si gana, me hiciera yo cargo de su proyecto educativo. Y lo acepté con mucho gusto y les voy a decir una razón. Tengo como 40, pero les voy a decir una, si alguien quiere después le digo las otras 39. Lo acepté por congruencia, porque me parece que llegan momentos en la vida en los que se pone a prueba la congruencia de las personas. Congruencia entre lo que piensas y lo que dices, entre lo que dices y has hecho. Yo entiendo que para muchos puede ser más cómodo transitar en esta etapa preelectoral con cierta ambivalencia, con una cierta falta de definición. Yo opté por asumir congruentemente una decisión en respuesta a esa invitación. Y les voy a decir otra cosa además. Estamos construyendo desde el movimiento progresista la mejor oferta educativa
que pueda tener este país en los próximos años. Ese va a ser mi compromiso, en eso estoy trabajando y estoy plenamente convencido de que he tomado una decisión en la dirección correcta. Gracias, Juan Ramón. ¿Me están